El libro de Isaías capítulo 9 nos habla con claridad acerca del nacimiento del Mesías y dice que el niño nace siendo Padre eterno y Dios fuerte. Es el único niño que nace siendo ya Padre. Y la palabra de Dios me afirma esto en Primera de Juan 5:20, cuando dice, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si Jesucristo es Dios y es vida eterna, ¿qué más podemos estar buscando? Recibe revelación. Dios quiere ayudarte. Bueno, ciertamente Isaías en esta profecía listó unos nombres con el cual se llamaría el Mesías, el que vendría. Comenzó la profecía diciendo que un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías en ningún momento estaba diciendo de que ese Mesías era la misma persona del Padre. Jamás estaba diciendo eso. Es más, el Señor mismo lo refuta más adelante en los evangelios, cuando especialmente en el evangelio de Juan, cuando él dice que salió del Padre. Jesús dijo, he salido del Padre, vine al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. O sea que Jesús deja claro que él no es el Padre, porque si no, no hubiera dicho que él había salido del Padre, ¿verdad? Una clara distinción. En Juan capítulo 17 vemos una clara distinción también cuando el Señor está orando en el versículo 5, glorifícame tú, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También vemos en Hebreos 1:8 donde el Padre está hablando acerca del Hijo y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, para siempre adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que hay una clara distinción entre la persona del Hijo y la persona del Padre. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces en Isaías cuando Isaías dice que ese Mesías sería llamado Padre Eterno? Pues simple y sencillamente está Isaías resaltando un atributo de esa persona que vendría. Por ejemplo, cuando dice que es admirable, obviamente está resaltando una característica o un atributo de ese Mesías que sería admirable. Y la Biblia dice que él fue admirado especialmente con su doctrina, porque predicaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Consejero, obviamente es un consejero consejero fiel, porque el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esto quiere decir que solo Jesús tiene el consejo para la vida. Dios fuerte, obviamente Jesucristo es Dios fuerte, porque la Biblia dice en Romanos 9:5 que Cristo es Dios sobre todas las cosas. También Jesucristo mismo dice en Apocalipsis 1 que Él es el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive, el Dios todopoderoso. También vemos cuando se habla de príncipe de paz, resaltando ese atributo del Señor, cuando especialmente le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahora, cuando se llega a las palabras o el nombre Padre Eterno, lo que está haciendo Isaías es resaltando el atributo de eternidad del Hijo que iba a venir. ¿Por qué? Porque Padre Eterno significa o está tratando de resaltar un atributo especial de ese niño que nacería, ese hijo que sería dado, que es eterno, en otras palabras. ¿Por qué usa Padre Eterno? Porque esa es la forma como en la antigüedad se resaltaba el atributo de alguien. Por ejemplo, a Abraham se le llama Padre de la fe. Pero claro, nadie va a pensar que Abraham es el padre, ¿verdad? Sino que Padre de la fe está resaltando la fe. Por ejemplo, también hay una mujer llamada Abigail en la Biblia, que su nombre significa regocijo del Padre, o la alegría del Padre, o padre de alegría. Y nadie cree que Abigail era un padre, porque en primer lugar no es hombre, y entonces con mucho menos va a ser un padre. Entonces, Padre eterno está resaltando la eternidad de Jesús, del Mesías. Aparte de eso, el texto que él citó en 1 de Juan, lo citó mal porque no lo quiso citar todo. El texto dice que estamos en el Hijo y que ese Hijo, que se llama Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que estos unicitarios no quieren citar todo el texto, solo quieren torcerlo o cambiarlo o modificarlo para que su doctrina no quede expuesta. Pero obviamente aquí hay personas, ¿verdad?,
como mi persona, que estamos dispuestos a defender esta verdad contra las sectas, que por cierto son una secta que hasta hace unos años empezaron a florecer tremendamente, pero que vienen desde los primeros siglos de la iglesia, siglo II, siglo III, con Sabelio, con los arrianos, con los nestorianos, que todos ellos creían algo similar a la unicidad que hoy conocemos, que el Padre se metió en un estuche a quien llama Hijo, y que fue el Padre que murió en la cruz, o que el Hijo no es Dios, sino solamente su Padre, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo Señor refuta todo esto, los apóstoles refutaron todo esto, el apóstol Pedro refutó todo esto. Jamás los primeros cristianos creían que Jesucristo era la persona del Padre, sino que Jesucristo era el Hijo del Padre. El Hijo del Padre. Es más, en Hechos capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿verdad? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo. O sea que en ningún momento los apóstoles creían, ni pensaban, ni escribieron de que ese Hijo era la misma persona del Padre. Estas son mentiras de la unicidad. La verdad es que el Padre amó tanto al mundo que envió a su Hijo, porque los unicitarios no tienen a un Padre amando al mundo, no. Y prácticamente distorsionan toda la Biblia para sostener su mentira. Para la unicidad no hay un Padre que amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, porque el unigénito no existe, es solo un carapacho, según la unicidad, ¿verdad? Pero lo verdadero, la verdad, es que el Hijo es tanto eterno como el Padre, porque el mismo Señor lo dijo en Juan 17, glorifícame junto contigo, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿verdad? Glorifícame, Padre, le dijo el Señor al Padre. Entonces, tengo cuidado con esta secta, ¿verdad? Si usted está ahí, le recomiendo, mi consejo es que usted salga corriendo inmediatamente, porque son una secta muy peligrosa que se parecen bastante a los cristianos verdaderos, pero que no lo son, ¿ok? Recuérdense bien que el diablo se viste de ángel de luz, y si el diablo se viste de ángel de luz, pues entonces no es una gran cosa, no es extraño, como dijo el apóstol Pablo, no es raro que también vista a sus ministros como ministros de justicia. Dios le bendiga.